Pasamos ahora al otro lado del estrado. Alexis Tsipras. Muy buenas noches, soy Alexis Tsipras, candidato de la izquierda europea. Soy griego. Grecia es un país que han elegido como cobaya a los dirigentes europeos de la austeridad más dura y más cruel. Y sus resultados, la verdad es que no se los deseo a nadie. A ningún otro pueblo de Europa le deseo lo que hemos pasado. Aprovecho esta oportunidad para dirigirme al resto de candidatos, sobre todo a aquellos que representan a los partidos favorables o favorecedores de esas políticas. Yo les pregunto, ¿lo que ha ocurrido en Grecia es algo que queremos reproducir o es una tragedia social que hay que evitar en el resto de Europa? Lanzamos un llamamiento aquí a todos los ciudadanos europeos del norte, del sur, para que todos apoyen a los partidos de izquierdas para acabar con esta política catastrófica de la austeridad y para recuperar la democracia en Europa, para recuperar los verdaderos valores de Europa: solidaridad, cohesión social y democracia. Más de 5 millones de jóvenes están desempleados. En su opinión, ¿cómo puede la presidencia de la Comisión devolverles el futuro? Alexis Tsipras. Gracias. Si continuamos con estas políticas catastróficas de austeridad, no habrá ninguna posibilidad de resolver los problemas, sobre todo el del desempleo. El desempleo que existe actualmente en Europa es un desempleo estructural. Hemos destinado más de 1.500 millones de euros para ayudar a las bancas que estaban en situación de bancarrota y solo 6.000 millones para los jóvenes desempleados, que van a superar ya la cifra de 7 millones durante esta década. Es decir, que la solución al desempleo sería tomar decisiones valientes en Europa, tener lo que se llama el New Deal, un trato nuevo en Europa, un acuerdo nuevo para apostar por el empleo, más allá del desarrollo y del crecimiento, porque si continuamos con esta política catastrófica de austeridad, no tendremos ninguna posibilidad de resolver el principal problema que tiene a día de hoy Europa, que es el desempleo, la marginalización social y, sobre todo, el desempleo de los jóvenes, que tiene unas dimensiones terribles en el sur de Europa. Recetas. Los gobiernos en Europa suelen decir que las medidas de austeridad están funcionando, pero que son muchos los que no trabajan. ¿Puede ser que quizás la medicina esté matando al paciente? ¿Podríamos hacer algo? Alexis Tsipras, ¿cuál es su posición? Antes de nada, quisiera decir que las ideas que acaba de expresar Guy no son nada nuevas. Son bastante antiguas. Son las ideas que nos han llevado a la crisis. La crisis del 29, la burbuja que observamos en Estados Unidos. Fueron precisamente estas ideas las que durante esa gestión de la crisis llevaron a Europa a una situación tan mala. Si queremos salir de la crisis, tenemos que invertir en el crecimiento, en la cohesión social. Tenemos que poner fin a la austeridad. Tenemos que relanzar el empleo. Tenemos que salir de esta opinión paranoica que se tiene en torno a la deuda. Tenemos que encontrar una solución que sea semejante a la que se dio en 1953 Alemania, en un momento único de solidaridad en Europa, donde se condonó una parte importante de la deuda y donde permitimos de esa forma relanzar el crecimiento. Si no resolvemos el problema del crecimiento de manera adecuada, entonces no podremos superar la crisis. Y es así como surgen estas catástrofes. Y en una secuencia perfecta. Muy bien. Quisiera decirles que estos días estamos oyendo muchísimo en cuanto a estos temas en las redes sociales. Lo que hemos visto es que los bancos están en el centro del debate de los medios sociales. Muchos le echan la culpa a los bancos. En su Europa, ¿los bancos estarían más regulados? Alexis Tsipras, sobre los bancos. Sí, gracias por la pregunta, Mónica. Guy Verhofstadt hablaba a favor de los programas de tipo bail-in, de recapitalización en Europa. ¿Y qué ocurre con los programas bail-out, los de rescate que han afectado sobre todo a los países del sur de Europa? Ahí hay decenas de millones de euros que tendrán que pagar las nuevas generaciones, hijos y nietos. Y ahora hay una lógica nueva: apostar por soluciones que pongan el hincapié en aquellas personas
que, en fin, que más lo necesiten. Yo creo que lo contrario sería catastrófico para Europa. ¿Está usted de acuerdo, señor Juncker, con estas personas que tienen sus propios ahorros, sus propios depósitos? Nosotros pensamos que hace falta una solución global para aligerar esa deuda y esto permitiría a los bancos que los bancos pudieran sanearse y se sanearían gracias a un procedimiento. Seguirá sumándose la deuda. Gracias. Señor Tsipras, ¿va a utilizar su comodín? Utiliza su comodín, por lo tanto. Adelante. Quisiera responderle rápidamente. Sí, tengo que recuperar un par de segundos porque se estaba usted poniendo el auricular. En Grecia tenemos bancos públicos y privados. Estoy de acuerdo con usted en que en algunos bancos públicos el Estado hizo uso de esas prácticas a las que usted hacía referencia, pero fueron los partidos de los señores Juncker y Schulz los que hicieron esas actuaciones. En los momentos de la crisis en Grecia, cuando hubo un problema de financiación, observamos que el medicamento que se dio a los pacientes griegos fue peor que la enfermedad. Y el problema fue un problema bancario. Y les dirijo esta pregunta a todos ustedes. ¿Los programas que pusieron en práctica eran un éxito o un fracaso? Alexis Tsipras, ¿cuál sería su mensaje? El auge del euroescepticismo en Europa es un fenómeno que tiene sus causas y tiene los responsables, que son los que gobiernan Europa, las tres familias políticas que dicen que no había otra vía más que la de la austeridad. Una austeridad que hace que Europa se divorcie del ciudadano, se opone a los jóvenes. Ellos son los responsables del euroescepticismo. Y cuando hay una opinión crítica para con la Unión Europea, hay que dar otra solución, otra respuesta. La solución no pasa por deshacer Europa. Hay que cambiar Europa cambiando Europa, cambiando el marco de Europa, que no es atractivo ni para los jóvenes ni para los trabajadores, porque se redistribuye la pobreza, el dolor, el sufrimiento. Hay que cambiar estas políticas y hay que seguir avanzando, también asumiendo riesgos. Y hay que cambiar. Estos días hemos observado actos de violencia en Ucrania. Rusia dice que el país está al borde de la guerra civil. ¿Dónde está la Unión Europea? Alexis Tsipras, ¿cuál es su opinión sobre Ucrania? Desgraciadamente, Europa sufre de nuevo el acercarse a una guerra fría. Es algo bastante traumático. Lo que está haciendo es abrir una herida de nuevo que no va a poder cerrarse ni con amenazas ni con sanciones. Lo que necesitamos es un diálogo que se imponga la democracia y lo que no podemos aceptar es que aumenten las fuerzas neonazis en un gobierno. No podemos reconocer un gobierno en Ucrania con neonazis al poder porque eso representa una plaga para la civilización europea. Tiene que ser el pueblo ucraniano el que decida sobre su futuro. Y eso respetando la Constitución, respetando las distintas disposiciones. Es preciso además un diálogo en el seno de la OCDE. Tenemos que exigir que además desaparezca la presencia militar de la OTAN o de Rusia para darle una oportunidad a este conflicto. Vamos a pasar a otro tema. En algunos Estados miembros hay movimientos independentistas. Estoy pensando en Escocia, en Cataluña, en otros. Si fuesen independientes, ¿pertenecerían automáticamente a la Unión Europea, en su opinión? Alexis Tsipras, ¿cuál es su opinión al respecto? La izquierda europea respeta el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero pensamos que los nacionalismos, pensamos que las confrontaciones, las oposiciones de unos pueblos contra otros nunca llevan a un resultado positivo, nunca.
No podemos fomentar la modificación de las fronteras en Europa. No, hay que respetar los derechos de los pueblos y su futuro, es verdad, pero también el derecho internacional al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de Cataluña o en el caso de Escocia, en esos casos se podría tener una mayor autonomía, quizás. No sé, una especie de sistema federal. No sé, algo similar a lo que está ocurriendo en Ucrania. Ucrania va a tener que ser una especie de puente entre Rusia y Europa, pero no un campo de divisiones. Es importante que el pueblo de Ucrania pueda expresarse, a lo mejor elegir una estructura federal que favorezca la paz. Gracias. Vamos a pasar a un tema muy distinto. Hoy en Italia nos han llegado unas imágenes impactantes sobre lo que ocurre en la costa de Lampedusa. Quisiera saber si como candidatos consideran ustedes que la inmigración se tendría que tratar desde los Estados miembros o desde la Unión Europea. Alexis Tsipras, inmigración. Quisiera decirles, en primer lugar, que para mí es ilógico que se quiera responder a un problema de alcance mundial como el de la inmigración en un momento en el que la Unión Europea está participando y está financiando operaciones bélicas en Libia o en otras regiones del planeta. Ahí donde se crean focos de inmigración, porque los que están en Afganistán no tienen más perspectivas que venir a Occidente, venir a Europa para buscar una vida más digna, un mejor futuro. La solución no es una política de la represión. Eso es inaceptable. Para nosotros, que el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio es algo que va en contra de nuestros valores humanos. Lo que pensamos es que es preciso contar con una política de asilo, con fondos para ayudar a aquellos países que acogen a los refugiados. Pero también tenemos que repartir de manera equitativa las responsabilidades para saber cómo van a aceptar el resto de países a estos ciudadanos, porque Europa quiere decir solidaridad. El último grupo de preguntas. Vamos a ver qué esperan para Europa, cuál es su visión al respecto. En primer lugar, le voy a dar la palabra. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión personal en cuanto a los símbolos religiosos en la Unión Europea? ¿Debería haber crucifijos en los edificios públicos? ¿Las mujeres deberían poder llevar el velo? ¿Cuál es su opinión? Alexis Tsipras, ¿cuál es su posición por lo que respecta a los símbolos religiosos? Yo soy un ciudadano que vive en un Estado de la Unión Europea y, como tal, pienso que todos tienen que respetar las reglas constitucionales de su país. Cada Estado tiene que respetar las tradiciones de cada uno de sus ciudadanos. Hay que respetar los derechos de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Esto incluye la posibilidad de practicar la fe que uno ha escogido y practicar esa religión. Ahora bien, legislar sobre esto es un anacronismo, lo vemos en Europa desde hace tiempo. Hay que evitar enfrentamientos en torno a la religión. Y yo también pienso que hay ciertos conservadurismos que vemos, por ejemplo, en España y donde se promulgan leyes que nos echan años atrás con una política conservadora a la Franco en España. Es algo que tenemos que invertir, esa tendencia en toda Europa. Gracias. Gracias a todos por sus respuestas. Me gustaría ahora remontarme a las últimas elecciones. Si analizamos los datos, solo un 43% de los ciudadanos votaron en las últimas elecciones europeas. ¿De quién es la culpa de que los ciudadanos no se preocupen? ¿Es su culpa, nuestra culpa? Gracias. Alexis Tsipras. El mayor déficit de que adolece Europa ahora mismo es el déficit democrático. Los ciudadanos no acuden a votar porque creen que su voto no puede influir, que no contribuye a la definición de lo que es la Europa de mañana. El Parlamento Europeo tiene cada vez más competencias. Las cumbres de los jefes de Estado son ya cumbres de 28 jefes que luego deciden lo que quiere la señora Merkel.
Quisiera hacer una pregunta, señor Juncker. ¿Por qué cree usted que puede imponer a un país un determinado modelo? Dice que defiende la Constitución, pero bueno. Vamos a pasar a la corrupción. ¿Hasta dónde llegarían en la lucha contra la corrupción? Y en segundo lugar, ¿creen ustedes que los lobbies que se mueven por los pasillos en Bruselas son parte del problema? Alexis Tsipras. El fenómeno de la corrupción es estructural en Europa. Sobre todo en el sur de Europa, es algo que tenemos que reconocer. Luchar contra la corrupción no es algo que dependa solo de los Estados miembros, depende también de la Unión Europea en su conjunto. Nosotros pensamos que estaría bien contar con una legislación europea eficaz a favor de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Pensamos asimismo que sería preciso contar con una legislación eficaz que nos permita luchar contra la evasión fiscal, contra los paraísos fiscales, contra las empresas que allí se establecen, contra todos estos delitos fiscales. Y para ello es preciso contar con una voluntad política, tanto por parte de los gobiernos como de los dirigentes de la Unión Europea. Porque detrás de todo ello hay conflictos de intereses, como en el caso de Italia, donde el Poder Judicial intenta luchar contra la mafia y su implicación y sus vínculos con el poder político. Les hemos presentado como los candidatos oficiales, pero hay muchos que dicen que quizás ninguno de entre ustedes vaya a ser el próximo presidente de la Comisión Europea. ¿Cómo responden a esta pregunta? Alexis Tsipras. Si queremos democratizar Europa, hay que avanzar de manera positiva. No se puede poner en tela de juicio Europa. Y luego que nadie se rasque las vestiduras si el ciudadano se aleja de Europa, si es euroescéptico, si ya no quiere votar. No me parece sorprendente. Algunos dicen muy claramente, como la señora Merkel, que igual el próximo presidente de la Comisión no es uno de nosotros 5. Y por algo lo dice. Si se quiere tomar una decisión política de este tipo, sería desastroso para Europa. Dividiría a Europa porque demuestra que tememos la democracia, porque tememos a los pueblos, a los ciudadanos. Yo he preguntado a los demás candidatos si su programa puede ser un éxito. He preguntado al señor Juncker qué ha hecho en los pasillos de las cumbres europeas. No me han contestado. Europa tiene que avanzar con más democracia o, si no, la visión de Europa unida desaparece. Lamentablemente. ¿Por qué los ciudadanos tienen que votar por Alexis Tsipras? Ustedes. Alexis Tsipras. Voy a utilizar mis comodines también. En primer lugar, me gustaría una Europa que pertenezca a los pueblos, una Europa de pueblos, una Europa que refuerce la democracia, la participación. El Parlamento tiene que tomar decisiones importantes. Los ciudadanos van a decidir sobre las cuestiones más importantes en un referéndum y ya que no haya decisiones a puerta cerrada, que no se decida fuera de lo que es esa decisión de la soberanía popular. Además, vamos a echar a la troika de las instituciones europeas, la catastrofoica, como la hemos llamado. Vamos, asimismo, a proceder a una serie de consultas europeas para conseguir salir de la crisis, gracias a la solidaridad, la cohesión social y la democracia. Gracias, Alexis Tsipras.